días, en el nombre del Señor, sean todos bienvenidos a este lugar de adoración a Dios para cumplir con un propósito más que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Amados hermanos, es un grande privilegio una vez más de estar aquí reunidos para compartir el mensaje, la palabra del Señor en esta mañana, esperando que todos hayamos venido con buen propósito de alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Amados hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que se titula Consumado es. Se trata de nuestro Señor Jesucristo, de la cual Él a través de su vida vino a dejar a este mundo un ejemplo para todos, hablando en términos generales, para todo el mundo, en todo lugar, sobre todo en las iglesias del Señor Jesús. Él también cumplió con una carrera, también cumplió con un mandamiento, cumplió con una obra que fue encomendada de parte de Dios. Y esos ejemplos que Cristo dejó para nosotros son ejemplos para llevarlos a cabo de hoy en día. Vamos, hermanos, a ver en Juan 19:30. Y nos dice la palabra de Dios: dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sí? El Señor, y el versículo, el versículo 28 también, leámosle, el versículo 28 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Este fue el propósito de Jesús, ¿sí? Ya todo estaba consumado, porque Él sabía que ya le tocaba la hora. La expresión, amados hermanos, de la palabra consumado es traducida en una palabra telestai, que significa llevado a su fin, completo, perfecto. Amados hermanos, Jesús, como les decía hace un momento, vino a cumplir un trabajo, una obra que fue encomendada de parte de Dios. Y eso se va cumpliendo de hoy en día, un ejemplo para todos nosotros: terminar una carrera. Nuestro Señor Jesucristo comenzó una carrera bien y terminó también una carrera, la carrera bien, o sea, terminó la obra. De igual manera, todos tenemos ese privilegio de comenzar bien la carrera y terminar también bien la carrera. Como nos decía, entonces llegó a su fin completo, perfecto. Apocalipsis 15:1 nos dice: en ellas se consumaba la ira de Dios, es decir, ira total, ira derramada a la medida más completa, la vida y la obra de Jesús. ¿Cuál fue el propósito? El propósito divino de su venida al mundo fue llevado a cabo a la medida perfecta. Eso fue.
Esta palabra bien describe la historia de la vida de Jesús. Como él dice en Juan 17:4. ¿Qué nos dice Juan 17:4? He acabado la obra que me diste, que hice con esta palabra. Con esta palabra glorifico a Dios. ¿Sí? Él vino, hermanos, a este mundo a cumplir un mandato de parte de Dios. Vino a nacer por obra del Espíritu Santo. Vino a nacer en Belén, ¿no? En un establo. De ahí para comenzar su carrera. En su niñez era un niño sabio, educado, ¿no? Y en su juventud, pues estaba en los templos, enseñando, hablando de las cosas de Dios. Y así terminó su carrera en una cruz, muriendo por nosotros, los pecadores. Parte 1. Algunos obedecen al Evangelio. Comienzan bien. ¿Sí? Comienza bien el Evangelio. Sirven bien a Dios, pero después dejan de servir. Amados hermanos, pues no han cumplido con un mandamiento, no han cumplido con un propósito. De todo aquel que se aparta de la presencia de Dios, después de haber estado algún tiempo trabajando para Dios y se aparta de Él, no ha terminado bien la obra. No ha empezado bien la obra, porque se quedó en medio camino. Se cansó, se debilitó, se enfermó. Y esto sucede, amados hermanos. El propósito de cada uno de nosotros como cristianos es empezar bien la carrera y terminar bien la carrera. Es como una casa, pongamos un ejemplo, cuando se la diseña bien. Ahí hay un plan donde los arquitectos pues dicen al contratista, aquí está el plano, ríjase al plano y así me hace la casa. ¿Sí? Entonces si hay un plano y dice el dueño de la casa, bueno, si quiero que me haga la casa, pues ha empezado bien el trabajo y la obra ha empezado y al final del tiempo acaba la obra y está bien hecha, termina bien hecha la casa, ¿no? Algo así, hermanos, también nuestra carrera espiritual es como una casa, como un apartamento, ¿no? Cuando se comienza la obra, comienza bien y así termina la obra. De igual manera, en la vida cristiana termina bien la obra. ¿Sí? Nosotros de por medio, a través de las Sagradas Escrituras, encontramos que tenemos un premio, ¿no? Y ese premio es que tenemos que ganarlo a como dé lugar. ¿Sí? Pero vamos a ver, nos habla de correr, de ejercitarnos para ver este premio. Vamos a leer en primera de Corintios 9, 24 y 27. Dice, corred de tal manera que lo que obtengáis nada de obsesión, nada de indiferencia, ¿no? Sí. Y primera de Corintios 9, 24 y 27. Ya, 9, 24 y 27.
Ese mismo ahí. No, estoy en Romanos. No estoy. Ya, ahí estamos. ¿No sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera, corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? Un texto que nos insta a seguir en esta lucha. La vida del cristiano es una lucha. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, hablándonos de que hay una carrera de por medio. Por ejemplo, en un estadio hay un poco de deportistas, de atletas. Son muchos, pero solo hay un premio para el que gana. ¿Y estos qué hacen? Se preparan por mucho tiempo, porque quieren ganar ese premio, ¿no? Están por mucho tiempo preparándose, porque saben que va a ganar ese premio, ¿no? Y a la verdad se preparan, se alimentan bien, ¿no? Hacen ejercicios para a la vez de estar bien preparados para la carrera, ¿sí? Pero la verdad, solo uno gana el premio. En la vida espiritual, amados hermanos, todos tenemos que ganar el premio, ¿sí? Porque la salvación, dice, es personal, no es individual, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que ser presentados al tribunal de Cristo para ser juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho en esta vida mientras vivimos. Hay un premio para cada uno. Todos tenemos que estar en esta carrera. Todos tenemos que estar preparándonos día tras día con el fin de ganar el premio, ¿sí? Esto también, amados hermanos, tenemos que luchar, porque la vida del cristiano es una lucha, ¿sí? Es una carrera, de igual manera. Bien, vamos también a ver como nos decía. Entonces, algunos empiezan bien la carrera como campeones, pero no la terminan. Lo que cuenta no es simplemente empezar el premio, ¿sí? Es para los que terminan bien la carrera. En Gálatas también nos habla en Gálatas 5:7. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? De igual manera,
el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Los instruía, los exhortó. Muchas de las veces también, desde entonces, las iglesias comenzaban bien el propósito de Dios. Pero al tiempo se cansaban. Al tiempo dejaban de hacer la obra de Dios. Se iban de la iglesia con propósitos malos tal vez, ¿no? Porque ya no querían estar, se veían en la iglesia aburridos, ¿no? Y así dice mucha gente. En tal iglesia yo me siento aburrido porque no comparto las ideas con ellos. Así dice mucha gente, pero no es así. El propósito de cada uno, de nosotros como cristianos, es compartir bien esta carrera, llegar a obtener el premio como Dios lo requiere de cada uno de nosotros. En el versículo 16 de Gálatas mismo nos dice, del 5, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no, no es en el 16, hermano. En 2 de Corintios 4:1 es, hermano. Segunda de Corintios 4:1. Ya. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y en el versículo 16, por tanto, no desmayamos antes que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amados hermanos, para la obra de Dios no hay edad. ¿Sí? Sabemos que mientras el hombre va envejeciéndose, pero el espíritu de día en día va rejuveneciéndose a través de la preparación de la palabra de Dios. Entonces esto requiere también, hermanos, de que sea un buen propósito para cada uno de conseguir bien lo que hemos querido cuando nosotros empezamos la carrera. Esta es una carrera que nos lleva a ser unos buenos administradores de Dios, ¿no? Sé que muchas de las veces en los caminos habrán dificultades, habrán trancas que no nos permitan llegar hasta la meta final. Pero de tal manera, con la ayuda de Dios, vamos a sobrellevar todas estas trancas que nos encontramos, ver las dificultades, las enfermedades y todas cosas. Muchas de las veces, como dicen algunos hermanos, el camino de Dios, el camino de Cristo, no es fácil llevarlo, pero tampoco es imposible, ¿no? Sabemos que el camino de Dios es bastante doloroso, bastante sufrido, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que
al morir Cristo, sufrió muchos dolores, fue despreciado, desechado, ¿sí? Y ese fue el sufrimiento que llevó por nosotros los pecadores. De igual manera, en Hebreos 12, 1 y 2, y nos dice la palabra de Dios: corramos con paciencia y perseverancia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre recordando que Él podía decir: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hice. Eso ya leímos en Juan 17:4. Y sobre la cruz, consumado es. Él podía decir consumado es con respecto al propósito de su vida. Así sabemos, así debemos poner los ojos en Él como nuestro ejemplo perfecto. ¿Sí? Él fue un ejemplo para todos nosotros, fue un ejemplo perfecto para nosotros guiarnos bien, ¿no? A través de este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de su muerte. Cristo, amados hermanos, realizó una meta en este mundo, porque tenía un propósito fijo y firme. ¿Sí? Dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe la obra, que acabe la carrera, ¿no? Y la acabó, la terminó, aunque con sufrimiento, pero la terminó. También nosotros en nuestro tiempo de cristianos, en nuestra carrera espiritual, muchas de las veces, como decíamos hace un momento, habrán las dificultades, habrán tropiezos en el cristiano. Creo que todo cristiano tiene sus propósitos malos, porque también dice la Escritura, nos habla de los tiempos malos. Nos llegarán esos tiempos malos donde tal vez los vamos a debilitar, ¿sí? Pero el propósito de Dios no es debilitarnos, sino que el propósito de Dios es que cada día obtengamos más esa fuerza para podernos defender de las tentaciones. Leamos Juan 4:34. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. ¿No decís vosotros aún que faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, vemos, hermanos, que Jesús es muy claro, y cuando decía Jesús: mi comida es que se haga la voluntad de Dios, es que eso toca hacer lo que el Señor dice a través de la palabra, hacer la voluntad de Dios, acabar la obra, ¿sí? Entonces, amados hermanos, la obra comienza bien, la obra tiene que acabar bien,
Porque si la obra queda a medias, no es una buena obra que pueda persistir, que pueda ganarse el premio, sino que prácticamente no ha luchado, no se ha preparado, no ha terminado bien la carrera. Estos términos, amados hermanos, también nos hace ver que la meta es de practicar bien la palabra de Dios para que así pues llenarnos del pleno conocimiento, la sabiduría, para así poder completar la obra que Cristo nos ha encomendado a cada uno. Como consecuencia de esta determinación, Él podía decir, ¿qué nos podía decir? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿No? ¿Quién podría decir que Jesús tuvo pecado? Nadie. Porque Él no tuvo nunca pecado, porque Él fue el Hijo de Dios. ¿Sí? Que Él vino a dar la vida por nosotros los hombres. Vamos a ver en Juan 8:46. Juan 8:46. Y nos dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esto era, hermanos, cuando Jesucristo andaba con los escribas, los fariseos, los judíos, ¿no? Y muchas de las veces lo acusaban que era un pecador, ¿no? Que él difamaba a la palabra de Dios. Pero no era así, no era así. Jesús era el Hijo de Dios, en Él solamente había amor, paz, felicidad, ¿no? Pero en realidad no lo conocían mismo a Él quién era, pero sin embargo, Él a través de sus palabras hacía conocer que Él era el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para rescatar a los que estaban en pecado, ¿no? También nos habla en Primera de Pedro 2:22 y en Hebreos también 7:26. Vamos a ver qué nos dice. Hebreos 7:26. Dice, porque de tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él, como dice, nadie lo puede acusar de pecado. Él no vino a enseñar el pecado, no vino a compartir con los pecadores, es decir, vino a darles vida a los pecadores, ¿no? Ese fue el propósito de Dios. Entonces, ¿quién lo puede acusar de pecado? Nadie, porque Él era el Hijo de Dios, era un ser inocente que vino a dar su vida por todos los hombres. Jesús nunca pecó, ni en hecho, ni en palabra, ni en obra. Nosotros hemos cometido siempre muchas faltas delante de Dios. Hay veces
de pensamiento, palabra, obra. Y eso es lo más, ¿no? Que se puede, muchas de las veces, no se puede evitar esto. Sobre todo los pensamientos, como dice en Santiago, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos y todas cosas. ¿Sí? Nosotros sí podemos fallarle a Dios, podemos ofenderlo a Dios de pensamiento, palabra, obra. Podemos ofendernos entre nosotros mismos, ¿sí? De palabra, obra. Pero en realidad nos enseña nuestro Señor Jesucristo que Él no ha venido para que andemos en el pecado, sino para sacarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero Jesús no tuvo que lamentar ningún pecado durante su vida entera. Él no tuvo que hacer ninguna corrección y no dejó de hacer ninguna cosa que debió hacer, hecho de descuido o ningún deber. En Juan 17:4 ya leímos que Él solamente vino a cumplir con una obra, a cumplir con el mandamiento. Todo lo hizo a su debido tiempo, así como Dios le encomendó, ¿no? Terminó bien su carrera, terminó bien su propósito, su trabajo, ¿no? Nos vino a dejar un ejemplo pleno a todos. He aquí una vida perfecta desde Belén, ¿no? Esta es el Calvario en su vida privada o pública. Todo era perfecto, acabado, consumado, una serie de perfecciones. Por lo tanto, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder de las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Era digno de todo esto. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Eso era el propósito de Dios, ¿no? Aquí en la tierra. Desde Belén cumplió este mandato, ¿no? Ahí nació, ahí creció con sus padres y de ahí comenzó su carrera, ¿no? Hasta el día en que fue crucificado por los pecadores. Ahí terminó su carrera, ahí tuvo que despedirse de sus discípulos, de sus apóstoles, pues para otra vez estar con su Padre en el cielo. La palabra consumado, parte 2. La palabra consumado anima y consuela a las iglesias de Cristo. Todas las palabras de Jesús pronunciadas desde la cruz animan y consuelan. Porque en la cruz, cuando ya estaba para morir, dijo algunas frases. En Lucas 23:34 nos dice una frase tan hermosa, tan precisa, y nos dice: Padre, les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras, hermanos, de amor, palabras de felicidad,
¿Para quiénes eran estas palabras? Para todos aquellos que lo maltrataron, inclusive para los judíos. ¿Sí? Entonces era una palabra de consolación, de perdón, de consuelo. ¿Sí? Y también para todos nosotros, palabras de consuelo, de consolación. Por eso nos llena de gozo, de placer el estar sirviendo a Dios, estar en este camino, ¿no? Nos llena de mucha alegría. Es el plan de Dios, de que haya alegría, haya gozo en cada uno de nosotros. Entonces, estas fueron palabras de alegría y de consolación para muchos, ¿no? Inclusive, cuando el apóstol Pedro en Jerusalén, en el día de Pentecostés, hablaba de esto, ¿no? Hablaba de que los judíos lo crucificaron, lo mataron a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces fue ahí cuando se convirtieron, ¿no? Sabiendo esto, pues se asustaron, se compungieron, dice la palabra, y se bautizaron como 3,000 personas, ¿no? Entonces eran palabras de consolación, palabras de aliento, palabras de vida eterna, ¿no? Y mucha gente se convirtió. Bien, también en Juan 19, 26, 27 nos dice la palabra de Dios. Dice, esto era ya cuando estaba ya en agonía. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Son palabras de beneficio de su madre, ¿sí? Olvidando a sus propios sufrimientos y se manifestó así de esta manera, ¿sí? Mujer, le dice, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Olvidando sus propósitos, sufrimientos, manifestó su gran amor por su madre y su preocupación por ella. Porque ya no iba a estar más aquí en esta vida, porque ya su meta era estar con el Padre arriba en los cielos. También hay otras palabras de consuelo, hay otras palabras de amor, de alegría para uno de los ladrones, de los que estaban crucificados junto a Jesús, ¿sí? También hay palabras de aliento, ¿no? Y nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de consolación para el ladrón. Pero vamos a leer, vamos a la Biblia. Vamos a leerle en el Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Bien. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál era el propósito de ellos? Sobre todo del que estaba en la izquierda. En el 39, vamos a leer un poquito desde ahí. Uno de los malhechores estaban colgados
le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que mereciésemos o merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ya. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Este fin, amados hermanos, fue un momento de alegría para aquel malhechor que estaba al lado de Jesús, ¿no? Pero solo para él que estaba en la izquierda, no, porque él le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Quién era él para decir a Jesús estas palabras? ¿No? Estaba prepotente, estaba enfadado, estaba disgustado, ¿no? Él podía también ser salvado, también podía ser llevado al paraíso, pero sin embargo no lo hizo, porque no concordó con lo que dijo el otro malhechor. O sea, en esos mismos instantes eran palabras de alegría, de felicidad para aquel malhechor que defendió a Jesús. En otras palabras, defendió porque sabía que era un hombre inocente. ¿Sí? Sin embargo, estaba ahí en una cruz junto a ellos. Él no hizo pecado, pero ellos sabían que en sí mismos eran pecadores y que han hecho muchas cosas malas mientras anduvieron en la vida. Pero Jesús era el Hijo de Dios, era un hombre inocente que pagaba su condena en una cruz. ¿Sí? Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Fue de inmediato, ¿no? Palabras de alegría, de consolación. Ya. Entonces, consumado es palabra de seguridad, ¿sí? Palabra de seguridad, de aliento, de consuelo para todo el mundo. Porque su muerte pagó el precio de nuestra redención. ¿Sí? En Hechos 20:28, vamos a ver qué nos dice en Hechos 20:28. Nos dice la palabra, dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Así ganó la iglesia, derramando su sangre en una cruz por los pecadores, por el mundo pecador. ¿Sí? Amados hermanos, es noble decir cada uno de nosotros que también nosotros fuimos pecadores y que al recordar nosotros la muerte de nuestro Señor, quien estuvo en una cruz colgada junto a dos malhechores,
ese amor que brindó a aquel ladrón, también lo ha brindado a nosotros, porque nosotros también fuimos comprados con esa preciosa sangre que ese día derramó en una cruz por darnos la vida a nosotros. Y por ende, las reuniones, como dice más adelante, cuando nosotros venimos al culto el día domingo, es como dice, una recordación de lo que Jesús pasó ese entonces, ¿sí? Y por ende es un propósito de cada uno de nosotros venir con gratitud ferviente, con amor, con sinceridad, a estar con Jesús aquí, alabando y glorificando su santo nombre, ¿sí? Porque recordemos, al decir que Él derramó su sangre por nosotros, es muchísimo. Y como dice la Escritura, Él pagó este precio, ¿sí? Por nosotros, por todos los pecadores, ¿sí? También en Efesios 5, 25, 27. Aquí dice Cristo, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? Esto es para describir, hermanos, que Cristo ama a la iglesia, ¿no? Porque Él la santificó con su propia sangre. Él la compró con su propia sangre. Porque la iglesia es la iglesia que está sin mancha, sin arruga, ¿no? Y que por lo general vive siempre alabando y glorificando su nombre, ¿no? Y ese es el propósito de cada iglesia, de cada cristiano, venir con buenos propósitos. Bueno, siempre yo lo digo, que cuando venimos aquí, siempre venimos con un propósito bueno, un propósito que vamos a quedar bien delante de Dios, propósitos buenos, ¿no? Ese es el propósito de cada uno de nosotros como cristianos, quedar bien delante de Dios. Porque sabemos que Dios está aquí, Él les está oyendo, Él nos está escuchando. Nosotros estamos hablando con Él a través de su palabra, ¿no? Y lo mismo, cuando hacemos la oración, cantamos las alabanzas, Dios está ahí con nosotros, con cada uno de nosotros. Donde quiera que nosotros estésemos, está el Señor con cada uno de nosotros. En la iglesia, en el camino, en la casa, en el trabajo, no, a donde quiera. Porque es un espíritu divino, un espíritu de amor, de paz. Primera de Pedro también, 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha,
sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Miren, ¿cómo andábamos antes con nuestros padres? ¿No? En la ignorancia. Y es verdad que nuestros padres, pues, desde entonces eran católicos, ¿no? No sabían. Así, igual manera, nos enseñaron a nosotros esa misma posición de carrera para seguir, no seguir a Dios, sino seguir a un Dios falso. ¿Sí? Pero la alegría más fundamental es que llegó esta palabra, este mensaje a nuestros oídos, para que nosotros también, para que nosotros nos revistamos de la verdad, para que nosotros vivamos en la verdad y así también poderla compartir con la que la necesitan. Por eso también dice su palabra, cuidar del rebaño, ¿no? Pastorear bien el rebaño, porque es la iglesia de Dios, ¿no? Que compró con su propia sangre. Judas quiso vender a Cristo, pero vendió a sí mismo al diablo. Así todos los hombres se han vendido solos al diablo. Y todos hemos sido esclavos del pecado, ¿no? En Juan, vamos a leer en Juan 8:34. En Juan 8:34, creo que ya leímos también, ¿no? Ya. No creo que está bien. Ya. En Juan 8:34 dice Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Sí? Entonces, éramos esclavos del pecado, ¿sí? Antes de recibir esta palabra tan hermosa. Y todo aquel que no recibe a Dios es esclavo del pecado. ¿Sí? Por eso de hoy en día, a través de la palabra de Dios, a todos está haciendo un llamado para que vengan a Él, porque aún todavía hay tiempo de cambiar nuestras vidas, para aquellos que aún todavía no lo han hecho. Miren cuán grande es el amor de Dios, inclusive para aquellos que se han apartado de Él. Dios les da una nueva oportunidad para que regresen a su camino, para que regresen a su redil. Dios les está dando un perdón a través de estas palabras que dijo Jesús en la cruz. Les está dando un perdón, les está dando un consuelo para que no se pierdan en el infierno, sino que vivan en la luz, vivan en el camino de la salvación. Y a todos nos da ese perdón, ese consuelo, porque todos muchas de las veces fallamos, pero a todos nos da la oportunidad. Cuán grande es el amor de nuestro Dios. Y agradecidos, amados hermanos, por este tesoro tan grande que nos dio Dios a través de su verdadera palabra. ¿Sí? Parte 3. La palabra consumado significa la victoria sobre Satanás. Ahora, en Hebreos 2:14 y 15, ¿qué nos dice?
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte acaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de quién? Del pecado, de Satanás. Dios, amados hermanos, nos ha llamado al arrepentimiento, a vivir una vida mejor, a vivir una vida santa, ¿sí? Y por ende a todos nos hace llamado a través de su palabra. Nos hace ver que Él derramó su sangre para darnos vida a cada uno de nosotros. Con ese propósito vino nuestro Señor aquí a la tierra para liberar al mundo del pecado. ¿Sí? Nos dice, la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte, es decir, la muerte misma perdió el poder que tenía porque Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Es así, toda su vida sujetos a servidumbre del pecado, de Satanás. Pero Dios, a través de su divina presencia, de su divina luz, nos ha sacado de las tinieblas a la luz para vivir en paz, para vivir en amor, ¿no? Para ser salvos, para ganar ese premio que Él nos propone a través de su palabra, ¿sí? Pero ese premio tiene su meta, ¿no? Ese premio únicamente, solamente hay ese premio cuando uno llegue a la meta final, cuando uno haya terminado la carrera, que la termine bien, ¿sí? No que la termine mal. Muchas de las veces que se alejan de la presencia de Dios han quedado en medio camino. Pero sin embargo, Dios todavía da una nueva oportunidad para que la terminen bien, ¿no? Y de esa manera Dios se ha propuesto a dar su vida por nosotros y por todos los pecadores. El profeta de este texto se cumplió cuando Jesús dijo, consumado es. Dios prometió que la simiente de la mujer heriría la serpiente, Satanás, es la cabeza herida, mortal, ¿no? En Génesis 3:15 vamos a leer aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, esto se trata cuando, por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecieron la voluntad de Dios, ¿no? Pero en realidad se dejaron engañar por la tentación, por Satanás. Era una obra grande que Dios les encargó, que Dios les dijo, no comerán de aquel fruto, ¿no? Prohibido. Pero sin embargo vino la tentación y los hizo que comiesen del fruto prohibido que Dios les dijo que no coman, y desobedecieron a Dios. Y por ende, pues, a la mujer
le dio ciertas actividades, y como también al hombre, ¿no? De sufrimiento por su desobediencia, ¿no? Entonces, pues, así también nosotros en el día de hoy, amados hermanos, con estos ejemplos que tenemos, no debemos de desobedecer a Dios, sino que cada día fortalecidos con la palabra de Dios, sigamos siempre en el camino de la obediencia. Ahora, en Juan 12, 31, 33 también. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Es aquí cuando Jesús anuncia su muerte, ¿no? Y mucha gente, pues, aunque no creía en Él, le ponían entonces sus trabas, ¿no? Porque vivían siempre en la ignorancia, no pensaban que era Jesús, no pensaban que Él venía para salvar al mundo, ¿no? Pero Él, sin embargo, vino para salvar al mundo. Y habrá un juicio en este mundo, ¿sí? ¿Sí? Pero ya con la muerte de Cristo, la tentación, las obras de Satanás quedaron fuera, porque mucha gente era esclavizada a través del pecado, pero Él vino a rescatar al mundo del pecado. Bien, vamos a terminar, hermanos, este tema, y vamos a terminar a través de, bueno, la conclusión es a través de unas preguntas que cada uno las vamos a analizar, porque es para cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a preguntarnos que si hacemos bien, si hacemos lo correcto o no lo hacemos lo correcto, o no hemos hecho lo correcto. Conclusión. Consumado es el perfecto sacrificio. Él murió por usted. ¿Usted es salvo? Una pregunta. El precio de la redención de nosotros fue pecado. ¿Ha sido usted redimido? La iglesia fue comprada con esa preciosa sangre. ¿Es usted miembro de su iglesia? Esa sangre nos salva de todos los pecados. ¿Es usted lavado en la sangre de Cristo? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Usted ha obedecido? Y ahí está una cita bíblica en Hebreos 5:8 que nos dice de la obediencia. Amados hermanos, este ha sido el tema de esta mañana, esperando que me haya hecho entender
si hay alguna cosa oscura, pues podemos hablar, ¿no? Porque el propósito de Dios es hablar bien de la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Quedamos con el hermano para la cena. Dios los bendiga. Bien, amados hermanos.